Buenos días, un saludo muy especial para todos, dándole gracias a Dios por este día que nos permite estrenar misericordias, estar nuevamente recibiendo de Él, recibiendo su palabra, siendo sustentados. Recuerde que estamos modo sustento, estamos recibiendo el sustento de todas las cosas, que es su palabra de poder. Y ayer hablábamos también y resumíamos lo importante que es el sustento en este caminar, lo importante que es el alimento en este caminar, ¿ya? Y es fundamental, hablábamos de la prueba que tuvo que vivir Jesús en el desierto, lo que él tuvo que enfrentar allí en su momento de lucha, que le hacían ofrecimientos. A usted siempre le van a hacer ofrecimientos. Unos que son anchos, unos que son espaciosos, y también le van a llegar los ofrecimientos, digámoslo así, angostos o estrechos. Entonces, ahí es donde uno tiene que buscar la guianza del Espíritu para saber uno hacia dónde se direcciona. Y eso es lo que intentamos hacer todos los días con este aprendizaje que toca que estarlo reforzando, porque siempre, y lo hablábamos ayer, estamos más predispuestos hacia lo negativo que hacia lo positivo. Estamos más predispuestos hacia lo que a veces puede perjudicarnos, hacia lo que a veces puede afectarnos a nosotros, que hacia lo que realmente a nosotros nos puede edificar o nos edifica. Y creo que ese es un tema, espérenme un momentico aquí. Y ayer llegábamos a la conclusión donde decíamos, no me des mucho ni me des poco, manténme el pan necesario. Y ese equilibrio tenemos que encontrarlo, esa madurez tenemos que encontrarla todos los días, todos los días. Entonces, vamos a desprendernos hoy desde el versículo 11. Vamos a desprendernos hoy desde el versículo 11. Si alguien me ayuda, está hablando de una generación. Vamos a enfocarnos un poco allí en el versículo 13, en el versículo 11 y en el versículo 14. Vamos a enfocar ese bloque. Lleva, apóstol. Sí, por favor, desde el 11 hasta el 14. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Amén. Entonces vamos a mirar que una de las cosas que Dios quiere hacer, que Dios quiere sanar y que Dios quiere transformar es una generación. Nosotros estamos, digamos, hacemos parte de una generación, la generación que a usted le tocó. ¿Y cuál es el compromiso que si alguien me quiere decir cuál es voy a buscarlo aquí, si alguien, ya le digo, va un poco al libro de los Hechos. Le voy a decir, nosotros tenemos un compromiso, ni siquiera, ojalá por allá, Hechos 13, si alguien se ubica por allí,
Hechos 13:36. Vamos a hablar un poquito de la generación de Dios. O sea, la sociedad, de hecho, la fundación está marcada por una generación. Está marcada por una generación. Y Amén. nosotros tenemos que estar continuamente evidenciando esa transformación, evidenciando cómo la generación de nuestros padres, los mayores pueden dar fe, la generación de nuestros abuelos es una generación muy distinta a la generación que nos tocó en este momento. O sea, estamos viviendo una generación que ha sufrido cambios en muchos conceptos y en muchos contextos, ¿ya? Conceptos y contextos. Entonces, si usted ve, la generación de antes rezaba más. Si usted ve, la generación de antes, aunque el ángel de la guarda se sabía. Si usted ve, la generación de antes usaba la camisa por dentro. La generación actual, cómo usa los pantalones. Y la generación de antes, cómo se peinaba. Cómo se peinaba la generación de antes y cómo se peina la generación de ahora. Cómo es la conducta y el comportamiento de la generación de antes, de la generación pasada, de la generación de los padres y de los abuelos, y cómo es la conducta y el comportamiento de la generación actual o de la generación presente. Entonces vamos a mirar esos cambios y vamos a mirar cómo logramos unificar. Los padres son una generación, los hijos son otra generación. Y de hecho hay una diferencia así, abismal. Hay una diferencia así, grandísima, casi que de extremo a extremo. Vamos a mirar un poquito de eso. Es un tema que es muy importante tenerlo presente, porque cuando Dios viene a transformar, Dios busca transformar una generación. Y qué bueno que estas personas que se están rehabilitando, que están ahí en su proceso, nosotros logremos impactar no solo una vida, no solo una familia, no solo nuestro entorno, sino que nosotros podamos tener la visión de impactar una generación, bien sea para evitarles que caigan en el mundo oscuro de la droga, o podamos impactar una generación para que no siga destruyéndose. Porque la generación presente, uno ve los jóvenes de 10, 12, 15 años y uno ya los ve con unos problemas gravísimos. Uno ya los ve que están bien afectados, que están bien contaminados desde el campo espiritual y desde el campo de la salud mental. Uno dice, Dios mío, pobrecito, lo que le tocó a estos muchachos. Y es verdad, les tocó unas cosas tan difíciles, le tocó unas cosas tan complejas, que yo digo que hasta la música es diferente. La música de nuestros padres es hasta una música bonita, baladas, historias, ¿ya? Un rock bonito. Pero la música que le tocó a esta generación, ¿quién me dice cómo es? Dañada, ¿no? Yo casi ni entiendo a veces lo que cantan, pero eso es que cójala por aquí, sáquela por aquí y nos encontramos y nos fuimos para el party y Tania, uy, y eso en la época mía le decían a uno que puros mensajes subliminales. Ahora ya no es mensajes subliminales, ahora hasta todo eso ha ido cambiando de generación tras generación. Pero miren el mensaje que Dios nos deja a nosotros. Y es lo que yo me llevo en todos los sentidos de la palabra. Y es lo que yo busco hacer como persona. Pero lo ideal es que entendamos que esto es un mandato de Dios. Esto es un mandato de Dios. Cuando usted entiende que usted está cumpliendo este mandato, usted no se carga, usted no se choca, usted no se estresa, usted camina motivado, camina entusiasmado. ¿Sabe por qué? Porque usted está cumpliendo esto, porque usted está llevando a la realidad este principio. Mire lo que dice aquí. Le dije cuál, Hechos 13:36. Hechos 13:36. Amén. Correcto.
Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas, Amén. amén. Paremos un momento allí. ¿Por qué David se pudo ir y descansar en paz, digámoslo así? Descansó en paz. ¿Por qué David se dio este privilegio de descansar en paz? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda ahí? Pues porque sirvió a su generación, ¿justo? Claro, claro, si usted sigue leyendo, esto hacía parte de la ley, de lo que tenían que cumplir ellos. Usted está cumpliendo el servicio a su generación. Yo me siento privilegiado que Dios me haya escogido no solo para rehabilitarme, sino que Dios me haya escogido a mí, además de rehabilitarme, restaurarme, sacarme del lodo cenagoso, alejarme de la drogadicción. Me siento hoy privilegiado con cumplir esto, que le estoy sirviendo a mi propia generación. ¿Cómo? Ahí viene el meollo del asunto. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Todos estamos llamados a servir a nuestra propia generación. Una cosa es el servicio personal, servirme para mí, levantarme, hacer el tinto para mí, para mi hijo, pero levantarme a hacerle el tinto a una generación, a otros, y que hasta yo ni tome. Eso es servicio. Rehabilitación, madurez, crecimiento, transformación espiritual, asimilar procesos cognitivos y conductuales, se sintetiza en servicio a mi propia generación. Pero la persona se bloquea. Haz que yo no vine aquí a trabajar, hermano. Haz que yo no vine aquí a lavar baños. Por mí no pagan para que me pongan a hacer esto y esto y esto, a bajar las telarañas, a pintar las paredes. Según el contexto y la metodología de la rehabilitación, respetando los conceptos de los demás, hoy en día las personas se quieren rehabilitar y se quieren restaurar sin incluir el servicio en su vida. Si usted ha sido, si usted Dios lo está despertando espiritualmente, si a usted Dios le está supliendo una necesidad espiritual, es para volverlo funcional. Y dentro de esa funcionalidad y dentro de esas habilidades que él desarrolla, es para que usted sirva. ¿Cómo? Ahí podríamos decir en el proverbio con el primer versículo, con el versículo 11, que usted cuando enseña a respetar y cuando usted enseña a honrar a padre y a madre, usted está sirviendo a su propia generación. Si sumamos más las conductas y los comportamientos o las acciones, si sumamos más allá, estamos sirviendo a la generación de muchas maneras. Cuando yo veo el reciclaje, alguna vez esa idea se me vino y yo le decía a los muchachos que hiciéramos el concepto del reciclaje, y por eso me gusta cuidar el medio ambiente y por eso me gusta cumplir esta ley, porque la ley obliga a todos los ciudadanos a cuidar el medio ambiente y a aprovechar unos residuos, se llama a aprovechar lo que se puede recuperar. Y muchas veces, alguna vez me metí ese pensamiento, que una botellita menos que yo tire a la tierra, que yo tire a los ríos, de pronto no hace mella, ni voy a salvar el mundo con eso. Pero me voy con la satisfacción
de que de pronto no para mí, ni siquiera para mis hijos, porque dicen que una botella se demora más de 200 o hasta 400 años en descomponerse en la tierra. Pero entonces yo alguna vez les daba a los muchachos esta idea y yo les decía, muchachos, vámonos tranquilos, vámonos felices, que vamos a dejar un poquito de agua o un poquito de aire para los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos. O sea que estamos pensando en una generación. Cuando los padres nos decían a nosotros, estudie para que no sufra el día de mañana, estaban pensando en qué qué herencia le vamos a dejar a nuestra generación. ¿Usted está enseñando a honrar y a respetar o no? Esta generación ya no dice ni siquiera sí, señor. La llama la mamá, los llama la mamá, los llama el terapeuta, los llama el líder y que alguien me diga cómo contestan. ¿Cómo contestan? ¿Quién me ayuda? ¿Qué escucha? Le dice a la mamá. Dice, ¿qué escucha? ¿Cómo es? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Contestamos como a las vacas. Ah, Pepito Pérez, venga. Pepito Pérez, lo necesitan. Hay unos libros muy bonitos que hablan de los cambios generacionales. La generación, Leonardo, que por aquí está, habla mucho de la generación del cauchosol. La generación del cauchosol. Muchos muchachos no entienden qué es el cauchosol. Eran unos zapatos plásticos. Hoy en día la generación de ahora, mejor dicho, si no es Adidas, si no es Nike, les da un infarto, si no es Puma. Y hay muchos cambios generacionales, pero como lo de Dios no cambia, lo de Dios es por principio, lo de Dios es por guianza del Espíritu, sea la generación que sea, nosotros estamos llamados a servir, así sea llevando un concepto, así sea llevando un principio, así sea llevando una enseñanza, o así sea comportándonos de una manera diferente, teniendo una conducta distinta a la de los demás. Y por eso aquí dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. No vaya a estar usted ahí en ese filtro, no vaya a estar usted aquí. En estos días le preguntaba a un muchacho, le decía, ¿y su papá? No sé nada de ese tipo. Con todo el respeto que usted se merece, no vaya a entrar aquí en este filtro. Todo lo contrario. Así su papá haya sido el peor irresponsable, así su papá no le haya dado el apellido, hónrelo. Él algún día tendrá que darle cuentas a Dios. Sánese de eso. Sánese de eso. A usted no lo mandaron a mirarle el mugre ni a su papá ni a su mamá. A usted lo mandaron a honrarlo. Según Efesios 6:1. Ojalá usted tome nota y lo revise. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Si usted quiere que le vaya bien en la vida y si usted quiere tener largos días en la tierra. O sea que tiene dos promesas, que te va a ir bien y que vas a durar mucho. Que su papá fue responsable, que su papá fue y crió otra familia. Que su papá prefirió darle a otros. Que su papá...
Pídale a Dios que lo sane eso. Usted tiene que llegar al nivel de reconocer una paternidad espiritual, pero también tiene que llegar que a través de reconocer y de sanarse, a través de una paternidad espiritual, usted pueda sanar la paternidad natural. Y muchos necesitan esa reconciliación. Y muchos necesitan sanarse ahí para que sean desatadas muchas áreas de su vida. Ayer hablábamos de que el Señor nos está sustentando muchas áreas y muchos necesitan que se les supla y se les llene una necesidad paternal, una necesidad paternal. Muchos no han tenido un padre que los guíe, que los corrija, que los discipline, que les enseñe la dinámica de la vida. Y en la fundación, usted está encontrando padres que llenen una necesidad primeramente espiritual. Padre que llene una necesidad emocional en usted. Que lo fortalezca en principios y valores, en normas, en conductas. Que usted tenga a quien honrar. Dios le va a atravesar a usted el papá que usted necesita. Que se lo va a disfrazar de lo que sea, de líder, de terapeuta, de pastor, de director, de psicólogo. Pero hay mucho vacío paternal en las personas. Y me atrevo a decir que la mayoría de las personas que llegamos a la fundación, llegamos con estos vacíos, aún teniendo a nuestros papás, la relación con ellos es mala. Y estoy hablando en especial del papá, que es la figura que más ausente hemos tenido nosotros. Es la figura que más ausente hemos tenido nosotros. ¿Por qué? Porque ¿quién es la que siempre está allí incondicional para nosotros? ¿Quién es la que nunca falla y la que está siempre incondicional para nosotros? ¿Quién? Que me diga alguien. ¿Quién? La mamá. La mamá, pues sí. Ella es la que está allí. O sea que el vacío de nosotros, y tenemos que equilibrar más la balanza, el vacío más fuerte que tiene esta generación es paternal. Por eso a muchos les cuesta la disciplina, por eso a muchos les cuesta que los corrijan, porque el papá representa a veces, aunque representa sabiduría, representa muchas cosas, es la representación de esa mano fuerte, de esa mano firme. Yo tengo muchos sustentos aún científicos, no solamente un contexto espiritual, pero lo he corroborado con un contexto psicológico, con un contexto terapéutico, con un contexto científico, que cuando a usted le empiezan a llenar también ese vacío, no solo el afectivo, el vacío espiritual, muchos vacíos que nosotros representamos, cuando usted también se sana. Muchos llegaron, a mí me pasó, yo llegué a la fundación odiando a mi papá, culpando a mi papá. No fue el referente que esperaba, no fue el referente que pensaba, pero hoy por hoy lo honro, hoy por hoy lo respeto, hoy por hoy me sané. Y eso vino como resultado de una sanidad espiritual que yo recibí a nivel de la figura paterna. Y eso me ayudó a entender de que mi relación con el Padre Dios también mejoró. Y por eso muchas veces cuando tengo que recibir guianza, cuando tengo que recibir orientación, cuando tengo que recibir exhortación, cuando tengo que recibir disciplina, siento a un papá. Siento que el Padre Dios se me dispensó en esas personas. Aún la relación que yo tengo hoy con mi Padre natural es excelente, es excelente. Y yo le muestro eso
yo le muestro, porque uno de los deberes que tiene que cumplir esta generación es aprender a ser buen hijo. Y nosotros no fuimos buenos hijos. Y todavía, a pesar de que estamos en rehabilitación, todavía estresamos a nuestros padres. Todavía se nos dificulta honrarlos. Todavía les exigimos, todavía les condicionamos. Todavía los manipulamos. Todavía les queremos sacar provecho. Es más, hay muchos muchachos que son insensibles. A usted no le importa todo lo que está haciendo su familia, todo el esfuerzo. Lavando, planchando, dejando de comprarse cosas por cumplirle a usted en la fundación. Hay muchos padres que yo soy consciente que no se toman una gaseosa porque descompletan lo que le tienen que llevar a usted en la fundación. Descompletan lo que le tienen que llevar allá a usted en la fundación. Y no se toman una gaseosa, no se compran un rubor, no se van de paseo, no se comen algo en un buen sitio porque dice, eso es completo lo que tengo que mandar a la fundación. Y usted tiene que ser restaurado de muchos vacíos, de aprender a honrar a padre y a madre. Dice, y a su madre no bendice. Hay generación que maldice a su padre y hay generación que a su madre no bendice. Yo veo los esfuerzos que hacen muchos de sus padres. Usted todavía estresa a su familia. Yo le digo, y yo me llené de ese pensamiento en la fundación. En la fundación lo aprendí. Les doy algo a mis padres en la fundación, que así no les dé plata, les estoy dando algo que no se compra con el dinero. Y muchos de los padres lo único que quieren un poquito es que usted les dé un poquito de tranquilidad, que usted les dé un poquito de paz. Por eso yo soy malo para estar llamando y que vea y que ese tormento y vea que ese muchacho no modifica y mire que ese muchacho sigue igual de rebelde, sigue igual de necio y vea que ese muchacho sigue equivocándose, sigue fallando. Pero muchos de ustedes no dan paz, no dan tranquilidad. Yo nomás lo veo en las días de visita. Cómo manipulan, cómo mueven, cómo mienten, cómo terapean a los padres. Cómo les exigen. En mi época, nunca se me va a olvidar eso, nunca. Un muchacho le armó un reguero a la mamá porque no le llevó leche alpina, sino porque le llevó leche San Fernando. Y le dijo, yo te he dicho a vos que a mí no me gusta sino la leche alpina y tal, y ese reguero, y esa señora llorando en pleno salón. Llorando esa señora en pleno salón. Todavía tengo contacto con ellos. Llorando en pleno salón, y esa señora llegó y le dijo, y llegó y se despachó, y ese pelado se fue por allá todo rebelde. ¿Y sabe qué nos decía esa señora? Nos decía, yo vengo de prostituirme en la 20. Me toca prostituirme y sufro de hemorragias y no puedo trabajar ya en eso. Tengo que buscar un trabajo y me tengo que poner ya ni tampón, me dice, me tengo que poner unos trapos porque el cliente ve sangre y se enoja. Y al meterme esos trapos para que no me salga sangre, para tapar el sangrado de la hemorragia, el cliente me empuja más ese trapo y me lastimo más. Y yo hago todo ese esfuerzo y me toca hacer todo eso para traerle a este muchacho todo lo que él me pide acá. Y él me pidió leche y yo le traje leche. Y a ella no le importa la marca, si es leche San Fernando, si es alpina. Ella aún va y se sacrifica por su hijo. Va y sufre por otro. Eso es servirle a una generación. Y el muchacho no valora. Y el muchacho no honra el esfuerzo de padre y madre.
Usted me va a disculpar. Si hay crecimiento espiritual, si hay transformación, si hay modificación, nosotros tenemos que cumplir esto. Ah, usted me va a decir, no, pues que yo no tengo a mi papá y a mi mamá. Usted no los tiene, pero entonces enséñele a su compañero. Dele una enseñanza, dele un consejo, dele una orientación de que se meta en el principio de honrar a padre y a madre, de honrar a los mayores. Esta generación no honra a los mayores. Yo en la fundación, yo le puedo dar una orden a cualquiera de las personas y de los residentes, pero cuando yo veo personas mayores, yo le digo don Fernando, le digo don Germán, le digo don José Fernando, le digo don Hilder, y les pongo el don como una señal de respeto. Y que me desmientan las personas aquí presentes. Por el solo hecho de ser un mayor, yo le puedo decir, vea, tal cosa, tráigame. No, es un mayor. Don Hilder, don José Fernando, don Germán, porque son ya personas adultas. Así estén en la fundación, hay que respetarle su edad. Hay que respetar, porque es que las fundaciones también están llenas de personas de la tercera edad y son cascarrabias y son mal geniados, pero por el solo hecho de ser un adulto también lo respeto. Y aún si tengo que corregirlo y si aún tengo que disciplinarlo, lo hago con respeto. Si tengo que ayudarlo, lo hago con respeto. Por el solo hecho de ser un adulto. Todas esas conductas se las enseñaba el apóstol Pablo a Timoteo. Todas esas conductas están establecidas aquí en la palabra y hacen parte de los principios de Dios. Y usted me va a disculpar, en muchos lugares, solamente como decía Luis, se conforman con dejar de fumar, con dejar de soplar, pero no le transforman esta conducta a usted. La obra de Dios en nosotros es integral. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación que razona, que le mete mucha lógica. Hay generación que quiere acomodar las cosas a su favor. En otras palabras, quiere manipular todo para su conveniencia. Esta generación es más manipuladora que la de antes. Y ese es el servicio que nosotros tenemos que prestarle a la generación. Dice que David sirvió a su propia generación. Nosotros, yo me siento un privilegiado. Ayer llegamos que como a la 1 o 2 de la mañana y me siento un privilegiado de estar sirviendo aquí. Muchas personas no tienen ese concepto en esta generación. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están en alto. Nosotros tenemos que ayudar a que esta generación no siga siendo altiva, sino que esta generación sea más humilde, sea más mansa, sea más dócil, pero no se ve eso. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. Oiga, hay generación que tienen dientes, cuyos dientes son espadas y cuyas muelas cuchillos. Hablan unas sandeces. No hablan para edificación, sino que ¿para qué hablan? Para destrucción. Y usted tiene que tener presente eso. ¿A qué generación Dios lo llamó? A la generación que Dios está levantando. Es más, Dios en este tiempo está levantando una generación que impacte, que transforme. Dios en este momento usted lo reclutó para servir, para dejar huella, para marcar, para impulsar una transformación. Siéntase privilegiado ustedes. Como le dicen los papás a uno, uno ya va de salida, pero quedan ustedes. ¿Realmente usted está sirviendo a su generación o usted nomás le importa lo suyo? A usted nomás le importa su casa. A mí alguna vez hace como 20 años me lo dijeron.
Hace como 20 años me lo dijeron. Dios a usted no lo va a rehabilitar para que usted vaya y se meta a su casa, consiga un trabajo y ya. Y me entregaron un legado de servicio. Y hasta el día de hoy, así quiera negarme y quiera rehusarme, servicio, 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 servicio. Ayer me llamaron a una actividad, ir por allá a hacerles una labor en una escuelita. Y yo sáquele el cuerpo, hágale la evasiva, hágale la evasiva. No, qué jartera, qué maluco ir por allá. Pero como uno no manda, el que manda es otro. Entonces esta mañana me levanté y apenas abrí los ojos y de una, hoy te necesito en tal lugar. Entonces yo ahí mismo busco esa generación que quiere servir. Entonces ahí mismo yo armo mi grupo y los que no van tienen que ver el ejemplo de servicio. Estamos para servicio. Ah, es que allá en la fundación nos ponen a trabajar. No. Terapia ocupacional le decimos por utilizar un término bonito. Pero si lo traemos a la palabra de Dios, cumplimos el mandamiento del Padre de servir. Y que en la medida que yo sirvo, en la medida que yo soy funcional, en la medida que yo desarrollo unas habilidades para la vida, en la medida que yo recibo la palabra de Dios, en la medida que yo me limpio y me desintoxico, yo voy sirviendo. Y entre yo más sirvo, Dios va haciendo esa obra transformadora en mi vida. Consciente o inconscientemente, yo voy caminando en el servicio a Dios y Dios va transformando mi vida. Porque aquí recibimos una teoría, pero usted ahí se tiene que parar a una práctica. ¿Cuál? A servirle a otro, a mostrarle ejemplo a otro, a darle testimonio a otro, a recordarle a otro lo que le enseñaron. Pero hay personas que se quieren rehabilitar, perdóneme, haciendo nada. Hay personas que quieren hacer proceso solamente de escampadero. Hay personas que quieren estar nomás por estar, pero no quieren, vea, funcionalidad, servicio. Yo sí quiero dejar una huella en mi generación. Yo sí quiero impactar en mi generación. Dígame picado, dígame lo que me quiera decir, pero yo todavía no me las creo que soy concejal. Yo soy un servidor más, soy un hijo de Dios más. Nada me hace más que nadie. Para muchos no es nada. Pero quiero utilizar eso para dejarle huella a unas personas, a unos jóvenes, a unos niños, para enseñarles a hacer lo bueno, para enseñarles a hacerle el bien, para que al menos no se destruyan con la droga y con todo lo que los está atrapando. Pero yo, un chirrete más, una persona que unos años atrás no valía nada, que llegó a una fundación con una mano adelante, una mano atrás, y que ahora donde llego tengo puertas abiertas, me honran, me respetan, me aprecian. Y fuera de eso, yo llego y digo, ¿en qué momento yo soy concejal? Un chirrete que no valía nada, un problema para la sociedad. Y ahora cuando fui a reclamar que es que la credencial de concejal, y que me siento alrededor de un poco de personas y todo eso, yo digo, tremendo, tremendo, pero eso es para servir, no es ni para embilletarnos, no es. Si Dios nos tiene sirviendo, ahí nos llega la bendición. Si Dios nos tiene sirviendo, ahí nos llega lo que Él tiene para nosotros. Pero ¿realmente usted está sirviendo con su ejemplo, con su conducta? ¿O usted está antes destruyendo con su ejemplo y con su conducta? Yo me reviso, yo me esculco. Esto es para hacernos una introspección. Dios siempre va a mandarnos la espada para adentro. Una vez me dijo un muchacho, y lo he hablado en varias oportunidades, ahí le hice la comida a este poco de gente. Y yo lo llamé y le dije, venga, mijo, usted me va a disculpar, pero yo le enseño a servirle, por eso tenemos hasta huerta, al medio ambiente, a servirle a los ancianos, a servirle a los niños, a servirle a los jóvenes, a servirle a la junta, todo lo que nosotros sea servicio, ahí Dios nos va transformando.
En esa función, Dios va haciendo la obra, no solamente en los escritorios. Yo respeto, pero no solamente aquí sentado recibiendo el devocional. Usted de aquí funciona con los conceptos, o sea, el verbo se hace carne aquí. No sé si ese sea su pensamiento, no sé si esa sea su visión, pero esa es la visión de transformación del ser que yo he creído y que yo he entendido. Respeto la de los demás. Pero yo no puedo, si se supone que yo tengo que impactar mi generación, servir a mi generación, yo no sé cómo hacer usted un proceso de comer y dormir. Se levanta a desayunar, vaya, duerma. Se levanta de dormir, venga y almuerce. Se levanta a almorzar y vaya y duerme. Y ese es el proceso que le gusta a la gente. Ese es el proceso que hoy están vendiendo. Siente en el computador, tenga el celular, visitas, llamadas, tienda, coma y duerma. Yo no, con el respeto que ustedes se merecen, funcionamos porque nosotros tenemos que servir a nuestra propia generación. Y eso lo tenemos que cumplir todos. No sé si usted quiera incluirse allí, pero para mí es una bendición. Para mí es la mejor manera de sostener mi proceso. Yo sostengo mi proceso con puro servicio. Yo cuido mi proceso con puro servicio. Yo cuido mi vida espiritual, mi vida emocional con puro servicio. Me preparo para servir, me preparo para darle a los demás. Así sea una voz de aliento, así sea una palabra, así sea un consejo, así sea un regaño. Porque si lo regañamos es por su bien. Si lo exhortamos, si lo confrontamos, es por su bien. Es porque necesitamos que usted no se estanque, ni entre en zona de confort, ni baje la guardia, ni se confíe. Ese es el servicio que prestamos, no sé. Amén. Amén. No sé si por ahí está Lucho, por ahí lo vi, por ahí vi. Lo bendiga, apóstol. Dios los bendiga a todos. Buen día. Amén, buen día. ¿Cómo Buenos amanece? días. Amén, buenos días. Amén, buen día para todos. Amén, buenos Buenos días. días. Buenos días para todos. Yo siempre he creído en las maldiciones generacionales. O sea, pienso que eso es algo que es parecido como a la droga. Eso no respeta estrato social. Y no se puede medir de ninguna manera. Entonces es como entrar en amistad con Dios. Hay que entrar en amistad con Dios y empezar a romper todo esto. Es difícil hoy. O sea, el apóstol lo decía al comienzo, y hay inclusive una emisora, no sé si es que me parece que llama La Mega, que tiene un lema: todo tiempo pasado fue mejor. Siempre se ha manejado eso a través de los tiempos, la música de antes, lo decíamos ahora, todo lo que se vivía antes, pero yo me atrevería a decir que todo lo que ha creado el hombre es para un beneficio. Lo que pasa es que la mentalidad del mismo ser ha torcido todo para otro lado, lo ha querido dar otro rumbo. Entonces el mismo ser humano es el que se ha degradado y ha cogido todo lo que es la tecnología, todo el modernismo, todo lo que maneja hoy, lo ha desviado de una manera que ha terminado es perjudicándolo, desde la misma tecnología hasta todo lo creado. La música era bonita antes y sigue siendo hoy día música, sino que la sazón que le colocan es demasiado pesada. ¿Y con qué fin? Con el fin siempre de destruir la generación. Las generaciones hoy día, lo decíamos también, nos falta la figura paterna casi siempre. Uno va a una charla en una fundación, levanten la mano los que crearon con el papá y levantan 2 o 3 la mano de un grupo de 50 y todo siempre se ha buscado es destruir. Yo pienso que la mejor manera de empezar a romper las maldiciones es volver en amistad con Dios, y eso mismo lo dice la palabra, vuelve en amistad con Él. La amistad que tuvo el rey David con Jonathan sirvió para que siempre alguien de su generación, de la generación de Jonathan, estuviera en la mesa del rey.
Y fue Mefibosé, que el hijo de Jonathan, que siempre, a pesar de sus defectos, estuvo sentado en la mesa del rey. Siempre, ese ejemplo, yo lo tengo claro. Era la generación de Jonathan la que estaba sentada en la mesa del rey. Y así mismo estar nosotros. Nosotros ahora volvemos en amistad con él y realmente tenemos una vida que agrade a Dios. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos serán benditos en la tierra. Y ese es el mejor legado que podemos dejar a nuestras generaciones. Hacer la voluntad de Dios y entrar en amistad con Él. No estar peleando con Dios a toda hora como lo hizo el pueblo en el desierto. Es la mejor manera de romper esas maldiciones. Esas maldiciones. Miren, yo no sé si ustedes lo creerán o no, pero yo he visto casos con gente poderosa y de mucho dinero y han aprovechado su poder y eso para estar enredados en situaciones sentimentales por aquí, por allá, y les han nacido hijos y con problemas y cosas y se empieza como, yo pienso que uno como padre y como hombre y como ese privilegio que nos da Dios de engendrar y cuando nos nace un hijo defectuoso, con problemas físicos y uno ha puesto la esperanza porque tiene 3 hijos, nacen dos mujeres y un hombre y ese hombre nace, uno tiene la esperanza de que tome las riendas alguna vez de lo que es del futuro de la familia o esto y nace con estos problemas físicos, mentales, emocionales y aún adictivos como en el caso de nosotros. ¿Qué puede creer uno ahí? ¿Qué puede uno pensar? No hay nada más bonito como dejar el legado de Dios. Y yo veo familias hermosas, cristianas, no poderosas económicamente, pero veo detrás de ellos a nivel espiritual, los que miramos esto, vemos cómo son benditos, benditos, benditos en la tierra, de bendición, que van a dar fruto, que van a dar lo mejor de sí, que no van a tener problemas porque a través de las generaciones se va dando esto. Los judíos que habían creído en Jesús se le acercaron y él les dijo, si conoceréis la verdad y la verdad oral. No, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, estamos hablando de gente creada en la ley y que había llegado la gracia y no entendían la gracia, entonces ellos chocaban, no, un padre tenemos y es Abraham, o sea, ellos aferrados a algo real, porque eran hijos de Abraham y ellos en ese tiempo de Jesús ahí en Juan 8 estaban aferrados a eso, pero Jesús les dijo, el hombre que hace pecado, esclavo es del pecado. Por qué no haya mi palabra cabida en vosotros? O sea, ¿por qué no me abren el corazón y me dejan entrar? Yo les estoy diciendo, no es solamente no adulterarás, sino que cualquiera que mira, no es solamente pone una mejilla, también pone la otra, y siempre, o sea, quería entrarles, y ellos no, nosotros no hemos sido esclavos. Y más abajo le dice, uy, ahora sí sabemos que eres samaritano y que tienes demonios, y tal. Un padre tengo y he venido a hacer la voluntad de Dios y no hallaban cabida. Y ese es el problema hoy día, que muchas veces decimos gloria a Dios y esa palabra no haya cabida en nosotros. Y por eso muchas veces tenemos esta clase de problemas. Y yo siempre lo he dicho, a usted le gustaría, hablo en las fundaciones, a usted le gustaría que venir a visitar a su hijo acá. Entonces rompamos esas maldiciones generacionales, destruyámoslas y empecemos a hacer una vida nueva. Tenemos la oportunidad hoy, es que nos la están dando. Las palabras que estamos diciendo acá y lo que estamos viviendo día a día, devocionales, escuelas de sabios, escuelas de esto, las enseñanzas que dan, las terapias, todo es para que aprovechemos y empecemos a romper eso, porque no hay nada más triste. Tal vez usted se vaya y conquiste el mundo, digámoslo así, pero puedes conquistar el mundo y usted sabe que la droga se come un carro, se come una finca, se come lo que sea. Y si usted tiene esa maldición dentro de su casa, eso es un problema. Es un problema. Así que no hay nada más bonito que las generaciones. Y es hora de nosotros empezar a sembrar sobre esas generaciones. Dios les bendiga. Muchas gracias, apóstol. Bendiciones. Amén, lo mismo, Pastor Luis.
Muchas Cielo, gracias, bendiciones. yo creo que nosotros nos damos por bien servidos. Nosotros, siempre lo he dicho, nuestro compromiso primeramente es con el de arriba, ¿ya? Y nosotros estamos transformando la conducta y el comportamiento. Y dentro de la conducta y el comportamiento debemos incluir nuevamente estos hábitos. Debemos incluir nuevamente este respeto, estos principios y valores. Cuando yo voy a las instituciones educativas, hablo de principios y valores que se han perdido en las vidas, en los hogares y en la sociedad. Aquí hemos hablado de la moralidad, ya no hay moral, ya hoy todo se vale, todo lo negativo se justifica, todo lo negativo se acomoda, se acopla. Y aprendimos a vivir, esta generación aprendió a vivir más con lo malo que con lo bueno, se conforma más con lo malo. Es más fácil coger el costal que llegar a ser un profesional. Es más fácil ser necio que ser sabio. Es más fácil ser desobediente que obediente. Es más fácil ser indisciplinado que disciplinado. Y eso es lo que Dios está reestructurando en nuestra vida. Usted lo tiene que ver como una bendición para usted. Que lo que no me pudieron corregir en mi casa, que lo que yo me salté en mi casa, que lo que yo me volé en mi casa, en la fundación me lo enseñan. Yo hoy vivo agradecidísimo porque yo le sirvo a muchas personas. En Cali tenemos un comedor comunitario. Aquí a la fundación llegan muchachos que no saben hervir ni un agua porque en la casa no les enseñaron. Y el domingo que yo vi que un personaje hizo un sancocho, yo dije, algo se llevará de la fundación. Ahí yo estoy cumpliendo, yo le estoy sirviendo a mi propia generación. Cuando le enseño a tender la cama, cuando le enseño a que contesten, no como contestan las vacas. Perdónenme, no quiero ser grosero, pero así contestan los muchachos. ¡Ah, voy! En la fundación se contesta, sí, señor. Y usted está cumpliendo ese principio de bendición. Cuando usted incorpora eso a su vida, cuando a usted le enseñan a que no se le dispare el automático, cuando a usted le enseñan que tiene que esperar, que todo tiene su tiempo, que no se acelere, que no se precipite, a que no manipule, a que no cree lástima. Si usted tiene que estar 3 meses en chanclas, quédese 3 meses en chanclas, no se preocupe. No manipule, no busque al uno que ve que unos zapatos, que acordate de mí. De pronto tómelo como una lección divina, porque llegó a tener de buena marca, llegó a tener de buen modelo, de buen estilo, y de pronto los empeñó. Yo hice un proceso sin visitas y eso me enseñó a valorar hoy a mi familia, a mis padres, a darles ejemplo, a mis sobrinos, a mis primos, a mis hermanos. Y me he ganado ese respeto. Pero sirvo a mi generación, sirvo a una madre, sirvo a un padre, sirvo a una mujer desesperada, una mujer angustiada, sirvo a un niño desorientado, desubicado. Le puedo decir, mijo, ese no es el camino. A otro le digo, mijo, usted tiene que dejar esa anemia, tiene que ponerse y volverse activo, proactivo. Todo no le va a caer del cielo, le voy a decir, deje de ser mantenido, deje de ser atenido, deje de vivir bajo la sombra de su mamá, conspirándola. Yo aquí les he cantado la canción. Que ahora en la fundación a usted lo cargan, sí, pero usted no va a volverse a meter a las enaguas de su papá y su mamá. Ya usted tiene que mostrar que en su vida hay una transformación. Ya usted tiene que mostrar con hechos que Dios ha hecho la obra en su vida. Pero usted tiene que dejar ya tanto la manipulación como el conspire.
Es una canción de Michael Jackson, pero es real, él lo dijo, conspire, pire. Y todavía muchos no sacan esa mente adicta. Todavía muchos no renuevan esa mentalidad adicta. Todavía tienen esa mentalidad aquí. Usted es un hijo de Dios, usted vale mucho. Y usted tiene una misión aquí en la tierra, usted tiene un propósito de vida. Más que proyecto de vida, a mí me gusta hablar de propósito de vida. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en usted. Y que Dios me transforme en la medida que yo sirvo, para mí eso es una bendición. Vuelvo y le digo, es mi percepción. Y así Dios trabajó muchas capacidades en mí, muchos principios, la humildad, la mansedumbre. Que Dios me tenga en cuenta cuando yo no valía nada, cuando el único que me tenía en cuenta a mí era el jíbaro, era el bandido, era el gamín, cuando el único que me tenía en cuenta era el amigo que llegaba a la casa a silbarme para que no fuéramos a fumar, cuando se me acercaba el uno a decirme hay tal vuelta y esto para hacer, vamos a tirarnos por aquí mismo, están pagando tanto en tal lugar, en tal oficina y todo eso, están dando tanto por esto y esto y esto. Cuando a mí lo únicos que me buscaban eran ese tipo de personas y que ahora me busquen es para servirle a Dios, es porque Dios es bueno, Dios metió su espíritu en mi vida, Dios metió su espíritu en usted para activarle unas cosas que usted no tenía activas, para despertarle unas cosas que usted no tenía despiertas. Otros buscan la oportunidad en la fundación es de servir o de ver la oportunidad de volarse. Está mal, está enfermo, está grave, está llevado, está jodido. Porque el Espíritu de Dios cuando lo despierta a usted es primero para que usted dé más, segundo para que usted se esfuerce más, tercero para que usted sirva más. Por eso habla de fruto, más fruto y mucho fruto. Dice que todo árbol que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y lo sigue podando y procesando para que lleve mucho fruto. Eso hacía el rey David. El rey David cuidaba ovejas, servía cuidando las ovejas. Después lo pusieron a cuidar el palacio, después lo pusieron a cuidar el rey, a servirle al palacio, al rey. Después le pusieron a servirle a toda una nación. Y mientras David fue rey, esas personas sintieron el servicio. Pero sirva, mijo, con esa actitud ahí. Sirva, mami. ¿Cómo que mamá, que vea que mamá? Ese es el ejército que Dios necesita y ese es el ejército que Dios necesita que llegue a desafiarse. Primero uno, el desafío es para uno y después que usted vaya a desafiar retos, metas, sueños. ¿Por qué todo lo malo es la fundación? ¿Por qué todo lo malo es el adicto? ¿Por qué todo lo malo? Créalo. Pero cuando usted lo ven en el servicio, el que lo respalda a usted Dios. Todo lo malo en la sociedad es la fundación. Oiga, yo por acá en Dagua, un robo, atracaron, mataron, violaron y de una le echan la culpa a los de la fundación. Una cosa impresionante. Escándalos y no, que eso deja fundación. Para que usted vea la estima. Pero que cuando eso venga, todo eso lo desvirtuamos mientras estamos sirviendo. A mí me lo enseñaron, mi autoridad me dijo, sirva, camine, no se detenga, camine, 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 no se detenga. Y esa es la metodología de transformación y de rehabilitación que utilizamos. A usted el mejor profesional no se va a bajar y se va a ir a andar con usted todo el día. El profesional tiene sus 15, 10, 15, 20 minutos y le va bien, donde le va a impartir a usted unos conocimientos, donde le va a mandar unas pastas, donde le va a decir haga esto, ha mejorado, va en retroceso y hasta ahí fue. Porque el sistema dice que hay 100 pacientes más ahí atrás. Y nunca, nunca se va a bajar del escritorio para irle a enseñar a usted cosas de la vida. Por eso este es un grupo sanador, esto es una familia sanadora. Por eso aquí entre nosotros mismos nos limamos, nos moldeamos.
Nadie va a entender más a un adicto que otro adicto en recuperación. Nadie va a entender más a usted y a mí que nosotros que entendemos esto. Nuestra mamá cree conocernos, pero nunca va a ponerse los zapatos de nosotros, porque ella nunca se metió un coso, nunca sopló, nunca supo los códigos de la calle. Por eso esto es una comunidad, donde llega una comunidad, donde llegamos enfermos y nos tenemos que ir sanos, donde llegamos cautivos y esclavos y nos tenemos que ir libres. No sé si esa es su meta, pero yo llegué a la fundación y yo dije, el que entra, cuando se vaya, tiene que irse otro. Y eso me lo propuse. Y de verdad, y yo llegué, hice hasta literalmente, y la ropa y todo lo cambié. Todo lo cambié. Todo. Y me gusta estarme renovando continuamente. No sé si esa es la meta, no sé si ese es el sueño, no sé si esa es la visión suya, pero es un privilegio servir y es un privilegio incorporar estos conceptos en la vida de uno. No sé si usted lo ve, otro lo ven harto, otro lo ven fastidioso, otro lo ven friega, otro lo ven joda, pero para mí siempre va a ser una bendición esta obra de Dios en mi vida. No sé cómo lo vean ustedes, no sé cómo lo tomen ustedes, no sé cómo lo reciban ustedes, pero yo lo recibo como una no pequeña, gran bendición que necesitamos todos los días nosotros. Es más, esta generación ni rezar le gusta. Yo voy a hacerles un llamado de atención porque muchos cuando están orando, están hablando, están riéndose. Y hoy le hago el llamado de atención. Conéctese en esa oración que hacen los compañeros. Conéctese en ese ratico de meditación. Usted debería tener entre 3 y 4 horas de meditación diaria. Entre 3 y 4 horas de meditación diarias. Y a veces no cumplimos ni siquiera la oración del desayuno, la oración del almuerzo y la oración de la cena. A veces se va a orar y usted no está concentrado en la oración. A veces el compañero que ora para iniciar la clase, la charla, el devocional, la escuela de sabios, y usted no logra conectarse ese par de minutos. Pedirle a Dios que lo ayude, pedirle a Dios que lo auxilie, decirle, Padre, toma mi lucha, toma mi batalla, toma mi debilidad. Padre, quiero cambiar esto, por favor, ayúdame, quiero dejar el chisme, quiero dejar la mentira, quiero dejar la manipulación, quiero dejar esos deseos de consumo, quiero dejar esos malos pensamientos, quiero dejar esos rencores, quiero dejar esos odios. Conéctese en esos 5 minutos. Pueden pasar cosas maravillosas en su vida. En esos 5 minutos donde usted logre conectarse y trascender y elevar su nivel de conciencia. Es una comunión íntima con Dios. Aunque habemos muchos, usted tiene personas al lado derecho, al lado izquierdo, adelante y atrás. Hay un momento donde solamente usted y Dios, no entra nadie. No entra su mamá, su abuelita, su tía, su esposa, sus hijos. Es usted y Dios, no entra su hijo. Es usted y Dios. Hay un espacio aquí que solamente así, vea. Tengo familia, tengo relaciones interpersonales, tengo seres queridos por un lado, por el otro, tengo familia, tengo a mi esposa, tengo mis hijos, tengo las labores, tengo un grupo, pero hay un momento donde me toca, vea, hay una relación vertical. Por eso decía, tú cuando ores, cierra la puerta y cerrada la puerta. Usted cree que es literalmente en el cuarto. Usted puede orar en el baño, en el alojamiento, en la cocina, en la calle, en el bus, en el mío, en el carro, en la moto, en el parque, en el restaurante, en la oficina. Usted está en una comunión, vea, que aunque tenemos una relación vertical que todo el tiempo es aquí, allá, para acá, tenga, allá, traiga, suba, baje, haga, estudie, medite, lee, haga, sirva. Esa relación así, vertical hacia acá, no la podemos desconectar de la relación. O sea que todo el tiempo nos toca mirar así, pero también, y ahí no entra nadie. Así me diga el papá y la mamá que ay, es que mi hijo necesito que cambie mi hijo. Es verdad, necesitamos que cambie su hijo, pero la relación
Y la necesidad espiritual no solamente está en los muchachos que llegan a la fundación, y con esto quiero cerrar. La necesidad espiritual que nosotros le hacemos y le buscamos concientizar a las personas en la fundación, no solamente está en los que llegan a la fundación. También hay una necesidad espiritual de los padres. Son tan necesitados de Dios, de pronto no para dejar de soplar, no para dejar de consumir, no para dejar de robar, pero tienen otras necesidades que necesitan ser suplidas y trabajadas por Dios. Respetuosamente se lo digo y respetuosamente revise, y si de pronto no le sirve lo que yo le estoy diciendo, omítalo, pero se lo puedo decir con lujo de detalles y 100% convencido, así me quiera dejar de hablar, que todos somos necesitados de Dios, que todos somos unas almas y que todos los días, desde que nos levantamos hasta nos acostamos, necesitamos la intervención divina. Unos para dejar de consumir, unos para modificar la conducta, para modificar comportamientos, pero otros para que nos trabajen muchas áreas acá. Y a veces cuando volteo a ver allá, me doy cuenta que esa paja que estoy viendo allá es una viga que tengo yo acá adentro. Yo lo digo, ay, que llévenselo para la fundación y que busque de Dios, que el muchacho necesita harto de Dios, sí. ¿Y usted está comprometido con el de arriba? ¿Y usted le está caminando al de arriba? Porque usted quiere castigar la desobediencia en los hijos cuando no hay obediencia aquí, cuando el más desobediente soy yo. Y así pasa. Los líderes, los grupos altos, el apoyo, quiere decirle al otro, mira, y usted, los servidores. Por eso esto es con el ejemplo. La conducta es modelada. Eso es servir a nuestra propia generación. Amén, familia. Entonces, Dios los bendiga. Amén. Con este devocional. Mañana. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Amén, buen Dios les día. bendiga grandemente. Gracias, apóstol.